Hoy en Cara a Cara hablamos sobre los derechos de los usuarios de la telefonía celular con el diputado Clemente Castañeda, que ha impulsado a nivel nacional una legislación en la materia. Está aquí con nosotros Héctor Pérez Partida, el titular de las finanzas estatales, para hablar sobre Tratado de Libre Comercio, Fondo de Contingencia, distintas medidas económicas en la entidad. Estamos en Cara a Cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. 9:05 a.m. A todos nos ha pasado vernos envueltos en un largo contrato con una empresa de telefonía celular, muchísimos meses para poder pagar un aparato con, digamos, contratos y planes que son completamente leoninos. Nos ha tocado también firmar planes a un precio determinado, a 400, 500 pesos, y después que veamos la factura al final del mes en 700, 800 pesos. Y el debate es dónde está la regulación de estos grandes emporios de comunicación que son las líneas, las grandes empresas de telefonía celular en nuestro país. A nivel nacional, en la Cámara de Diputados se ha discutido este tema y uno de los que ha impulsado la regulación en la materia es Clemente Castañeda, diputado de Movimiento Ciudadano, al que saludamos en la línea telefónica. Clemente, muy buenos días. Buenos días, Enrique, para ti y para todo tu auditorio. Gracias por la oportunidad de conversar sobre este importante tema. Oye, platícanos qué aprobaron hace algunas horas en la Cámara de Diputados, algunos de los lineamientos principales. Sí, bueno, yo lo primero que diría es que el Movimiento Ciudadano ha impulsado una agenda muy fuerte para fortalecer los derechos de los consumidores. En ese contexto se aprobó ya lo de las líneas aéreas y los derechos de los usuarios. Estamos trabajando dos temas, uno que tiene que ver con los derechos de quienes tienen servicios financieros, es decir, con los bancos, sí, y otro más en materia de seguros de gastos médicos privados y los abusos de las grandes aseguradoras en el país. En este contexto presentamos también esta iniciativa sobre derechos de los usuarios de telefonía móvil, que afortunadamente ya fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y que va ahora al Senado. ¿En qué consiste? Rápidamente, en muchas de las cosas a las que tú hacías referencia ahorita al principio del programa. Primero, establece que los usuarios que tienen plan o esquema de pospago les van a ser reintegrados los saldos no consumidos en su plan. Si tú tienes un plan, tienes un conjunto de minutos, datos, y si no los consumes durante un mes, los pierdes. Ahora ya no, ahora los vas a acumular y los vas a poder usar el mes que entra, por decirte algo. Segundo, establece también que los usuarios pueden fijar un límite máximo de consumo para evitar cargos adicionales. Tú tienes presupuestado pagar 500 pesos por tu línea, te sí, pasas de los datos, termina llegándote la factura más cara y nadie te preguntó si tú le querías poner un tope. Oye, eso es un derecho que tienen ya los usuarios. Las rescisiones del contrato, que son fundamentales, Enrique, porque uno tiene estos contratos sumamente ventajosos para las compañías. Sí. A veces las compañías no cumplen o no siguen los requisitos o los estándares de calidad que pone el propio IFT y no puedes rescindir el contrato a menos que pagues por anticipado todo el contrato que resta, ¿no? Cobrarte. Sí. Ahora ya es un derecho, se puede rescindir ese contrato sin responsabilidad o penalización para el usuario. El tema del famoso desbloqueo, ¿qué quiere decir esto? Pues que cuando tú tienes un contrato porque sacaste un aparato con una compañía telefónica, te lo van descontando, o lo vas pagando más bien durante 24 meses, terminas de pagar ese teléfono, ya es tuyo el aparato y resulta que es un viacrucis desbloquearlo, es decir, que la compañía sigue en poder prácticamente del aparato, no lo puedes usar sí, con otra compañía. Hoy este proceso ya es automatizado y se puede hacer a distancia. O la bronca que tienen también muchos usuarios, en el sentido de que compras un aparato, se te descompone y hacer valer la garantía, pues tienes que ir con el fabricante y a veces el fabricante se tarda 30 días en resolverte el problema, si es que te lo puede resolver. Ahora también los concesionarios o quienes te venden el teléfono, las compañías tienen que hacerse responsables de esa garantía del teléfono, entre muchas otras cosas que faculta a la Profeco para defender a los usuarios de estas
líneas telefónicas, que dicho sea de paso, pues hay 112 millones de usuarios de telefonía móvil en el país, 20 millones tienen un plan de pospago. Oye, Clemente, en el caso de lo primero que comentabas, tienes un plan con tantos megas de internet, tantos minutos de llamadas telefónicas, al final no los utilizas todos, te devuelven una especie como de saldo, se acumula para los siguientes meses, ¿cómo operaría? Así es, tú tendrías un saldo a favor de las llamadas o de los datos que no consumiste y los puedes utilizar pues cuando a ti te convenga, es decir, el siguiente mes, o se seguirán acumulando indefinidamente por la duración de tu contrato. Te pregunta Rafael Partida a través del WhatsApp que cuándo comienza a aplicar esta medida. Bueno, falta que esta iniciativa pase al Senado. Sí. Y que el Senado obviamente la apruebe por mayoría. Estamos muy optimistas porque debo decir que esta es una iniciativa que fue aprobada por unanimidad. Sí. 0 votos en contra, 0 abstenciones en la Cámara de Diputados. Sí, 420 y tantos a favor, ¿no? Exactamente, y que no tendría ningún problema para pasar en la Cámara de Senadores, porque además pues es una iniciativa que tiene un gran respaldo popular. Todo el mundo tiene problemas con las compañías de teléfono, particularmente el teléfono móvil, sí. Y hay una gran demanda en torno a este tema. Así es que haremos también lo que a nosotros nos toca para que el Senado lo apruebe lo antes posible y se pueda convertir inmediatamente en una ley. Oye, ¿pero no hubo presiones de las compañías, a ustedes, por ejemplo? Pues sí hubo, y hubo cabildeo de parte de las compañías, pero afortunadamente la Cámara de Diputados se sostuvo. Hubo ligeras modificaciones al dictamen inicial, se rescata el espíritu de la iniciativa y creo que habla bien de la propia Cámara de Diputados no haber cedido ante las presiones de las compañías. Te pregunta Armando Díaz también que si aplican los megas de internet. Sí, así es tanto para llamadas como para datos. Y en caso de que no tengas contrato, es decir, que tú, como tú dices, que tu plan sea de prepago, también igual. Aplica todo lo demás, no en el caso de los saldos a favor, porque eso ya existe actualmente. En el caso de quienes no tengan contrato, pues hay muchas cosas aplicables en esta reforma, sobre todo las garantías que tiene o las facultades que se le da a la Profeco para revisar cualquier esquema de contratación. ¿Qué pasa, Clemente, con quien tiene un contrato y también obtiene, digamos, o va pagando a crédito un teléfono celular, un equipo? ¿Hay forma de modificar? Porque de pronto son contratos muy largos, con condiciones muy específicas. ¿También se hace algo en esta materia? Sí, absolutamente. Cuando se incumple el contrato por parte de las compañías, o cuando no siguen los propios parámetros de calidad que pone el IFT, ya el usuario puede rescindir el contrato sin ninguna penalización. Hay, digamos, una posición ya de equilibrio entre el usuario y la compañía. Como tú lo decías al principio, sí. Pues generalmente son contratos muy ventajosos para las propias compañías de telefonía móvil. Ahora, digamos que se equilibran y se pone la legislación del lado del usuario. Oye, te dice Víctor, buenos días, ¿podría preguntar a Clemente por el nombre o bien si se puede tener el documento de la reforma de los seguros de gastos médicos mayores? Así me lo pregunta. Sí, con mucho gusto, te mando, Enrique. Sí, yo lo pongo aquí en el WhatsApp. En mis redes sociales también, sí. Para que estemos claros de la nueva normatividad que existe sobre las aerolíneas, y también se puede consultar la página de la Profeco, que ha venido actualizando toda la información al respecto. Te dice 2327, por favor hagan algo con las aerolíneas que venden un vuelo, pero después tienes que pagar un asiento. O sea, si ya pagué el boleto, me tengo que ir parado, es algo abusivo a estas empresas. Sí, a ver, se supone que eso ya no debería suceder, Enrique, y si hay alguna queja al respecto, valdría la pena acudir a la Profeco, que además debo de decir algo, siempre nos falta mucho, digamos, esta cultura de la denuncia de la queja, porque creemos que no va a suceder absolutamente nada. Lo cierto es que cuando uno viaja en avión y tiene algún problema con la línea aérea, en el propio aeropuerto se puede hacer la denuncia correspondiente. Hay un módulo de la Profeco ahí, es muy accesible y además de manera sorprendente resuelven prácticamente todo en favor del usuario y de manera inmediata. Yo debo de reconocer que hay mucha eficiencia en esta parte y que esta legislación sobre los usuarios de las aerolíneas pues ha tenido un proceso de adecuación muy efectivo y ventajoso para quienes hacen uso de las líneas aéreas. Clemente Castañeda, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Enrique, mucho saludo. Un saludo. Ahí está el tema.
Gracias por todos los que están escribiendo sobre este asunto. Me parece un tema clave. Estas compañías son abusivas, tanto en servicio como en cobros, muy poca calidad en la atención, y saben que lo pueden hacer porque de alguna manera se han manejado como, si no como un monopolio, sí prácticamente como un oligopolio de pocos competidores, en donde ellos prácticamente determinan todos los criterios del mercado. 9:15 a.m. Ya está con nosotros Héctor Pérez Partida, secretario de Planeación, Administración y Finanzas. Hablaremos sobre dinero público, cómo se gastan los dineros del Estado. Escríbenos. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. Nueva mañana con 19 minutos. Gracias por estar aquí con nosotros en Cara a Cara. 33 18 80 76 41, totalmente en vivo. Está con nosotros Héctor Pérez Partida, secretario de Planeación, Administración y Finanzas. Secretario, ¿cómo estás? Buenos días, Enrique. Me da mucho gusto estar con ustedes y platicar con todos tus radioescuchas y gracias. Televidentes también. Gracias también, ¿no? Y aquí ya tenemos las cámaras. Sí, sí. Secretario, antes de comenzar con los temas puntuales de la entidad, una semana clave en materia del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte. Comenzó la cuarta ronda de negociación. Yo creo que con un poquito de pesimismo acerca de lo que le puede pasar al Tratado de Libre de Comercio en próximos días. No sé si desde el gobierno del Estado ya hay un plan B en caso de que veamos en próximos días la muerte del Tratado de Libre Comercio. Mira, nosotros percibimos, ha habido altibajas en las negociaciones. O sea, de repente la negociación se complica y parece que se van a salir del tratado de Estados Unidos y México, luego la situación se vuelve a componer. Es decir, es una especie de vaivén entre sub y baja, ¿no? Nosotros pensamos que una vez que se tome la decisión, se requiere todavía 6 meses para poderse salir del tratado, ¿sí? O sea, pensamos que en este manejo lo que pretende el jefe del Ejecutivo en Estados Unidos es tratar de obtener las mayores ventajas a base de presiones, ¿sí? Estamos nosotros confiados en que sí se puede lograr un acuerdo. En caso de que no se lograra, regirían las reglas de la Organización Mundial del Comercio, que no son tan desfavorables para México. Habría ciertos sectores que se verían afectados, ¿sí? O sea, automotriz, ¿no? Fundamentalmente la industria automotriz, sí. Todo lo que tiene que ver con la exportación de vehículos, ¿sí? En algunos sectores del campo también pudieran verse afectados, sobre todo claro. En las exportaciones fuertes de jitomates, ¿sí? Quizás el aguacate también. Jalisco ya nos puede impactar esa parte, ¿no? La agrícola, sobre todo más que la vehicular. Sí. En el caso de Jalisco, en el campo, pensamos que no tendrá un impacto muy fuerte, ¿sí? En el caso del campo. En el caso de la industria automotriz, pensamos que va a ser un impacto más moderado, porque básicamente Jalisco fabrica autopartes automotrices electrónicas, ¿no? Que de alguna manera se van a tener que seguir demandando, ¿no? El problema sería con el armado de los vehículos y ciertos estados, sobre todo en el centro del país y en el norte, y que pudieran resultar afectados, ¿no? Pero yo pienso que hay que ser moderados, hay que esperar. El gobierno de Estados Unidos cada vez trata de imponer nuevas condiciones, ahora está hablando de ponerle un plazo de vencimiento, ¿no? No le puedes poner un plazo de vencimiento a un tratado, sino que el tratado continuamente se tiene que estar evaluando. Otro de los temas es que quieren utilizar el tratado para disminuir un déficit comercial. Lo quieren eliminar por completo, eso fue lo que colocaron los negociadores de Trump. Un tratado no sirve para eso, ¿no? O sea, el problema del déficit comercial es un problema de competitividad entre las naciones. Totalmente. No puedes decir el tratado te impide que vamos a lograr todos un equilibrio en su comercio exterior. Nunca va a haber un equilibrio en el comercio exterior de las naciones, ¿sí? Como México tiene déficit con el mundo. Tiene superávit con Estados Unidos, pero tiene déficit con el mundo. Y es de los países más abiertos en términos de libre comercio. Sí, tenemos déficit con otras economías, con Estados Unidos, de tener un déficit logramos un superávit. Sí, pero eso puede favorecer al consumidor, secretario, porque al final importas de otro lugar donde es más barato y por lo tanto el consumidor tiene acceso. Exacto, precisamente, ¿no? El comercio internacional lo que hace es que los países fabriquen aquellos bienes y servicios para los cuales son más competitivos, con la finalidad de que el consumidor... Oye, es de teoría de primer año, ¿no? Sí, que el consumidor adquiera los bienes a mejor
mejor precio, ¿no? Sí, Esa es la sí, finalidad. sí, sí, sí. No todos los países pueden fabricar Todo. de todo, ¿no? Ahora, lo que se les olvida al gobierno de Estados Unidos es que ellos tienen el derecho de señoriaje, lo que nosotros llamamos el derecho de señoriaje que tenían los señores feudales en su época, que es la emisión de su moneda, ¿sí? Su moneda está, es decir, un déficit en Estados Unidos no les pasa nada, Sí. porque emiten moneda, hay reservas de dólares, que es un papel que no tiene respaldo de oro ni nada y que están atesoradas en los diferentes Por eso Estados Unidos países puede del estar mundo. endeudado con el Así 100% es, del Producto Interno Bruto. No tienen problema desde ese punto de vista mientras exista confianza en la economía de Estados Unidos. Si hubiera una desconfianza de todos los países del mundo hacia Estados Unidos, entonces sí se podría generar una crisis muy fuerte en ese país, ¿no? Entonces, por lo que te escucho, secretario, habría que poner atención en el tema agrícola, tal vez en algún otro sector, pero ¿te parece que todavía el horizonte de tiempo de la negociación da para muchos Yo pienso cambios? que sí, puede haber todavía muchos altibajos, ¿no? De repente hay presiones y luego se disminuyen, hay optimismo, luego llega el pesimismo, luego se habla que se van a retirar de las mesas y luego que siempre no, es decir... El tipo de cambio, por ejemplo, que sí se ha visto un poco afectado en estos días. Sí, lo que sucede es que todo ese tipo de noticias de inmediato pegan en el tipo de cambio por la expectativa, ¿no? Es decir, si se va a suspender el Tratado de Libre Comercio, la expectativa es que, bueno, México va a tener más problemas para exportar a Estados Unidos como nación, seguramente va a regresar un déficit comercial para la economía mexicana, eso le puede pegar al tipo de cambio, entonces vienen luego las expectativas hacia largo plazo. Pero luego de repente, si cambia la señal, otra vez... Pero lo interesante es que entre más inestabilidad pone Trump sobre la mesa, México es más competitivo. Sí, porque el tipo de cambio se amplía y por lo tanto las exportaciones mexicanas son más competitivas, ¿no? Ahora, secretario, lo que tenemos o lo que paga el gobierno del Estado en dólares, ¿eso podría tener alguna afectación, por ejemplo, línea 3 del Tren Ligero, ampliación de la línea 1? Tenemos previsto, ya lo tenemos previsto, miren, nosotros no pensamos que nos impacte el tipo de cambio. Hay algunos contratos que ya se firmaron, están pactados en pesos, la mayor parte de ellos ya convertidos a pesos. En el caso del tren, de la compra de los vagones del tren ligero, se han estado entregando. Nosotros pensamos cerrar esa operación a finales de año, principios del próximo año. ¿Está en dólares la transacción? Estaba en dólares y en moneda extranjera, en euros, ¿sí? Una parte ya se pagó. El euro está carísimo. Otra parte tenemos ya el recurso para hacerlo. Afortunadamente se habían previsto 1,000 millones de pesos para la compra de los vagones. Que son de Barcelona, ¿no? Vienen Vienen de diferentes, traen componentes de diferentes partes del mundo. Y nosotros pensamos que con esos 1,000 millones de pesos vamos a poderle hacer frente sin ningún problema, porque la compra se hizo en muy buenas condiciones, ¿sí? Secretario, en enero el gobernador del estado hizo público la apuesta por la construcción de un fondo de contingencia. En ese momento estábamos en la coyuntura del gasolinazo, tú estuviste aquí con nosotros para platicar precisamente de ese tema. Se habló de disminuir el gasto en gasolina del gobierno, reducir el financiamiento de los partidos políticos, el asunto del transporte público. ¿Cuánto dinero se ha logrado reunir en el fondo de contingencia después de 7 meses y medio? Mira, tenemos alrededor de 300 millones de pesos, ¿sí? ¿En qué se han venido gastando? De hecho, ya se han estado entregando en los diferentes municipios calentadores solares con la finalidad de bajar el consumo de energía eléctrica en las familias que están en una situación más vulnerable. También se han estado entregando camiones y camionetas para transporte escolar gratuito en esos municipios. Se han entregado ya diversos en muchos municipios. Hace unos días el gobernador acaba de hacer entrega de algunos de ellos. Se han entregado también focos ahorradores, ¿sí? Y se han entregado también algunos para generar energía eléctrica. Generadores de energía eléctrica, ¿sí? Entonces el programa va avanzando. Prácticamente se afiliaron la mayoría de los municipios. El que se afilió más recientemente, si mal no recuerdo, fue Cuautitlán, se afilió hace como 2 meses. Pero los grandes metropolitanos no están ahí, ¿no? Los grandes metropolitanos no entran dentro de ese programa. Es básicamente en el interior del estado. Ha venido caminando en lo que se refiere al ahorro de combustible. Empezamos a cambiar ya el parque vehicular del estado. Tenemos ya vehículos 100% eléctricos y algunos híbridos.
El tema ahí es que el área de seguridad pública es el área más compleja, porque ahí sí requiere vehículos de combustible normal, es difícil. Hasta por la potencia y todo, ¿no? Por la potencia que requieren los vehículos, ¿no? Entonces, sí se logró el 40% de reducción de combustible que se dijo en ese momento. Sí, en litros sí lo hemos bajado. En lo que se refiere al consumo de litros sí, en lo que se refiere al gasto, yo creo que andamos ligeramente abajo del año anterior, porque subió de precio el combustible, y eso nos ha impactado, ¿no? Secretario, y en el caso, porque el objetivo era recabar 1,000 millones de pesos, no se va a llegar a esa cifra. No, lo hubiéramos logrado con el financiamiento de los partidos. Que eran 200 y tantos millones, ¿no? Si eran alrededor de 200, 300 millones de pesos que el Estado tendría que haber aportado otro. ¿Y el resto que de los municipios? El resto de los municipios. Vamos, digamos, el que se afilia, la mitad la pone el municipio y la mitad la pone el gobierno del Estado, ¿no? Fondo de contingencia entonces se ha utilizado para comprar calentadores energía solares, algunos generadores de energía, transporte público gratuito, focos ahorradores, ¿no? Secretario, está sobre la mesa el debate sobre el subsidio al transporte público, después del incremento a 9 pesos de la ruta artesanos, de la ruta empresa. ¿Te parecería una decisión sensata subsidiar en este momento el transporte público? Es complicado. Sabemos que popularmente es aceptable, ¿no? Cualquier subsidio es muy aceptable por la población. No, el asunto es que se deja gastar en otra cosa. Exactamente. Es un costo-oportunidad de alguna forma, ¿no? Mira, precisamente nosotros queremos el próximo año, en la página de la Secretaría, meter un apartado que le vamos a llamar presupuesto ciudadano, con la finalidad de que el ciudadano pueda hacer ejercicios y que diga, ok, vamos regalando el transporte, ok, ¿cuánto nos cuesta? Tanto. ¿A qué le quitamos? Que nos digan, ¿no? Porque hay un equilibrio en el presupuesto. Hay un pastel. Hay un pastel que hay que repartir a todos. Salud, educación, ¿no? Digamos, el gobierno no puede gastar sin límite. Tiene un límite. Si lo hace sin límite... No, nos ha pasado en este país cuando se gasta sin límite en algunos tiempos. Y pasó en la administración pasada. Gastaron sin límite y generaron un problema que nos llevó tiempo recomponerlo. Es decir, ahora estamos obligados a mantener un presupuesto, unas finanzas públicas sustentables. La ley nos obliga. Hubo una reforma federal donde obliga a estados y municipios a tener finanzas públicas sustentables. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Estado no debe gastar más de los ingresos que obtiene. Si gasta de más, genera un problema. Si tiene capacidad sin poner en riesgo sus finanzas, él lo puede hacer, pero si se le va la mano tendrá que hacer un programa de ajuste en el gasto para poder lograr ese equilibrio, y si no se incurren responsabilidades. Por eso cuando se habla de subsidio, pues un subsidio al transporte cuesta mucho. Pues aquí nos dijo Mario Córdoba que son 1,000 millones de viajes al año. Quiere decir que si quiere subsidiar un peso la tarifa son 1,000 millones de pesos. ¿A quién se los quitamos? Si son 2 pesos son 2,000 millones de pesos, más o menos de subsidio, ¿no? Y el tema, ¿a quién se lo quitamos ese recurso? Pero ¿no? Subsidios focalizados si es posible, ¿no? Bueno, lo estamos haciendo. Directos a quien en realidad no puede pagar el transporte público, porque no se me hace sensato, por ejemplo, que a mí me subsidien el transporte público. Yo lo puedo pagar, pero alguien que no lo puede pagar puede recibir 2, 3 pesos por viaje. Ahorita de hecho por eso tenemos el programa de bienevales y transvales, ¿sí? O sea, en ese caso, ¿qué es lo que sucede? Al sector estudiantil, con la finalidad de que no interrumpa sus estudios, se le da su bienevale. Tenemos el descuento para estudiantes también. Tenemos bienevales para tercera edad. Es decir, a ciertos grupos vulnerables se les ha estado apoyando, precisamente para que no les impacte en su economía familiar. Pero los subsidios generalizados, creo yo que si bien son muy populares, a lo largo tal vez porque no los entendemos bien, porque los subsidios, desde mi punto de vista, los subsidios generalizados son regresivos. Exactamente. Porque terminan favoreciendo a quien más tiene. Vamos al corte, 9 de la mañana con 32 minutos. Está aquí con nosotros Héctor Pérez Partida, titular de CEPAF. Al regreso hablamos sobre el presupuesto 2018. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 36 minutos, escríbenos 33 18 80 76 41, están llegando muchos mensajes, preguntas, comentarios para Héctor Pérez Partida, secretario de Planeación, Administración y Finanzas. Secretario, en pocas semanas estaremos metidos de lleno en la discusión sobre el presupuesto 2018. No sé si desde la CEPAF ya definieron algunos de los trazos generales del presupuesto y cuántos recursos podrá tener Jalisco en 2018.
Sí, mira, desde el mes de junio empezamos a trabajar con todas las secretarías y organismos públicos descentralizados del gobierno del estado el proyecto de presupuesto de egresos para el año 2018. La ley marca ciertos tiempos. El 15 de octubre tenemos que presentar ya un primer proyecto a la Secretaría General de Gobierno para que lo revise el gobernador y a más tardar el 1 de noviembre tendremos que estar presentando al Congreso del Estado el proyecto de ley de ingresos y de presupuesto de egresos para el año 2018. O sea, ¿cómo vamos? ¿Cuáles son los criterios generales? Bueno, un primer criterio que nos marcó el gobernador Aristóteles Sandoval es que le diéramos prioridad a todos aquellos programas y proyectos que ya tenemos en curso, que no iniciáramos nuevos proyectos ni nuevos programas, solo que tuviéramos disponibilidad de recursos y que estuvieran en posibilidad de terminarse en diciembre del próximo año. Las prioridades que marca el presupuesto son: el mayor gasto va a ser educación, el área de salud también, los programas sociales. Hay recortes federales, sobre todo en salud. En salud, en bueno, educación régimen, también creo que 1.7%. Pero... el recorte más fuerte es en el régimen de protección social, o sea, lo que le llaman seguro popular. Seguro popular. Crece, digamos, alrededor de 30, 60 millones de pesos, que al descontarle la inflación es una disminución realmente en el seguro. Y eso lo vamos a ver también en el presupuesto de Jalisco. Sí. Lo vamos a impactar, salvo que exista alguna modificación en la negociación que se esté dando en la Cámara de Diputados Federal, ¿no? Nosotros prevemos salir con un presupuesto entre los 108,000, 109,000 millones de pesos para el próximo año. ¿Este año se van a ejercer cuántos? Vamos a cerrar alrededor de 107,000 millones de pesos, es lo que estimamos el cierre. Todavía tenemos ciertas cosas pendientes de... Entonces sí hubo una subpresupuestación porque ustedes lo aprobaron en 100,000 millones. Lo que sucede es que a lo largo del año se van ejerciendo recursos conforme se van bajando de los fondos federales. En el presupuesto de egresos de la Federación hay ciertas bolsas que no están asignadas a los estados, que se van bajando a lo largo del año. Es decir, que no puedes contemplar en la negociación directa del presupuesto en noviembre, diciembre del año pasado. No lo podemos contemplar porque no sabemos cuánto le va a tocar a Jalisco. Entonces se van bajando a lo largo del año esos recursos y los vamos metiendo dentro del gasto. Estos 7-8 mil millones de pesos no son discrecionales, son recursos que ya vienen etiquetados, porque siempre está debate sobre si estos 7-8 mil millones extras ustedes los utilizan como quieren o si en realidad ya vienen etiquetados. No, ya vienen etiquetados. Son básicamente el gasto federalizado se compone de varias partes. Mira. O sea, le llamamos gasto federalizado todo aquel gasto que la Federación transfiere o realiza en beneficio de los estados y de los municipios. Sí. Un primer rubro que es el más importante son las participaciones. Esas participaciones están sujetas a ciertas reglas, están normadas con mucha claridad, dependen básicamente de los ingresos de la población y el crecimiento económico de cada estado. En el caso de las participaciones, a Jalisco le ha ido muy bien, en el siguiente año le va a ir bien, o sea, crece muy por arriba del promedio nacional. Es uno de los 3 estados que más crece sus participaciones en el proyecto 2018. En el rubro de aportaciones, que son convenios con recursos destinados a determinados fines, ahí sí a los estados y a los municipios no les va tan bien. Básicamente hay una disminución del 1% en términos reales. Es decir, ya quitándole la inflación. El impacto es una caída del 1% en el rubro de aportaciones. Luego vienen todos los programas del anexo 23, que esos programas del anexo 23 trae fondos que no están etiquetados, donde los estados van presentando sus proyectos y van bajando sus recursos. Ahí en el proyecto 2018 hay recortes fuertes en ese rubro. En ese rubro sí hay un recorte muy fuerte. Que son proyectos por los que compitan los estados. Sí. Presentando proyectos a la Federación. Presentando proyectos a la Federación y algunos los etiquetan los diputados en la Cámara. Ahí hay un recorte fuerte para 2018. Hay un recorte, por decirte algo, en lo que llamamos programas de desarrollo regional, donde algunos de esos recursos van a los estados, otros van a los municipios.
de 17 mil millones de pesos, hay 100 millones de pesos presupuestados para el próximo año, un recorte bastante brutal. fuerte. En lo que se refiere al Fondo de Fortalecimiento Municipal, que son proyectos de inversión en todos los municipios del país, este año hay un presupuesto de 9 mil millones de pesos, va en ceros para el próximo año, ¿sí? Es decir, son rubros importantes, ¿sí? En lo que se refiere al régimen de seguro popular, crece en 30, 40 millones de pesos adicionales. Esperamos entonces que lo que recibamos para el seguro popular va a ser un monto similar al que recibimos. Es decir, que no se vea un impacto tan grande en el seguro popular. En lo que se refiere a fondos metropolitanos, trae un crecimiento de 40 millones de pesos a nivel nacional, es decir, vamos a recibir prácticamente casi lo mismo que este año. ¿Sí? Ahora, secretario, en el caso de los programas sociales de combate a la pobreza, a la desigualdad, digamos que muchas veces se recorta, desde ahí incluso a nivel federal se recortó el año pasado ya programas sociales. En Jalisco, ¿qué te ha dicho el gobernador? ¿Hay que tocar o no los programas sociales? Los vamos a sostener. O sea, es una prioridad que nos fijó el gobernador, es sostener los programas sociales, es decir, si no los podemos ampliar por falta de recursos, al menos sostenerlos en el nivel que traíamos en el año 2017, ¿sí? El tema social es una de las prioridades que nos ha marcado. Mira, básicamente es educación, salud, obra pública, movilidad y programas sociales, ¿sí? Sin descuidar medio ambiente y cultura también, ¿no? O sea, son temas también que estamos contemplando. Por ejemplo, los primeros millones para el proyecto, secretario, del Peribús y todo este reencarpetamiento del periférico, ¿ya vienen etiquetados en el presupuesto 2018? Vienen, para el 2017 traemos etiquetados 413 millones de pesos que estamos próximos a ejercer. Hay un calendario de trabajo, hay un calendario que está sujeto todavía a autorización de la Secretaría de Hacienda. Nosotros pensamos que en las próximas semanas va a llegar ese recurso para empezar con ese proyecto del periférico. Deuda. Deuda, estamos bien. En el tema de deuda hemos logrado equilibrar las finanzas. Pero para el presupuesto 2018... Para el presupuesto 2018 no hay nuevos créditos. O sea, como lo comentamos, el gobernador Aristóteles Sandoval dio la instrucción de que mandáramos un paquete de crédito para cierre de administración. Lo enviamos por 3,800 millones de pesos. Se ha venido ejerciendo en que es la línea 1 del tren ligero. Viene la ampliación de la línea 1, las bases regionales. Cierto, del C5, ¿no? Las obras que se están realizando en los municipios de mejorar todas las calles de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, son también parte de ese crédito. Se está destinando para apoyo a los municipios metropolitanos. Nos quedan pendientes de ejercer. Traemos alrededor de 610 millones de pesos que pensamos que los vamos a ejercer en lo que falta de este año, pero ningún crédito nuevo para el próximo año. Es decir, esta administración termina sin un nuevo crédito. Sin un nuevo crédito. Es decir, en 2018 también no se contempla acudir a la deuda. Ningún crédito. ¿Son cuántos? ¿22 mil millones de pesos de deuda en este momento, secretario? Y tenemos ahí las proyecciones. Actualmente traemos una deuda directa del gobierno del estado cercana a los 18 mil millones de pesos. Estimamos cerrar con 17,500 millones de pesos. La deuda contratada directamente por el gobierno. Directamente por el gobierno del estado. Te puedo comentar que si nos comparamos con lo que recibimos, vamos a estar creciendo la deuda en alrededor de 3,000 millones de pesos, ¿sí? La deuda directa. La deuda directa en esta administración. ¿Y la deuda indirecta ya donde es aval el gobierno del estado? Donde es aval, mira, no hemos dado prácticamente avales. Traíamos varios créditos a municipios avalados de anteriores administraciones. El único aval que hemos dado en esta administración, y es un aval parcial, fue para el crédito de los 800 millones de pesos que solicitó el CIAPA para todo el tema de las inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿sí? Es decir, la deuda indirecta sigue por encima de los 20,000 millones de pesos. Sumando la deuda indirecta, porque también tenemos ahí los bonos cupón cero. Sí, claro. Que los bonos cupón cero, el gobierno del estado solo paga los intereses, el gobierno federal paga el capital. Sumando la deuda indirecta más los bonos cupón cero, estaríamos alrededor de los 20,000 millones de pesos. Vamos al corte, le trasladamos sus preguntas a Héctor Pérez Partida.
Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. Bueno, mañana con 50 minutos. Gracias por acompañarnos. Estamos en Cara a Cara en este viernes, totalmente en vivo, platicando con Héctor Pérez Partida, titular de CEPAF. Te dice Javier, buenos días Enrique, gran tema, pero como ciudadano, éxito se invierta más en seguridad. Es increíble ver los niveles de violencia en el estado. Omiso el gobernador, increíble. Si no puede, que renuncie, caray. Urgente invertir en seguridad, pavimentación, salud, caray. Bueno, el asunto de seguridad no sé qué porcentaje es del presupuesto. Sí, mira, ese es, digamos, el principal gasto que tiene el estado es educación, luego le sigue salud, luego programas sociales y después seguridad. Seguridad es un rubro muy fuerte. En el caso de seguridad se ha invertido. ¿En qué hemos invertido? En las bases regionales, se han hecho bases regionales para cubrir todo el territorio del estado. Se construyó una base militar en Tecalitlán, que era una zona de mucho riesgo. Se va a construir otra base militar en la zona de Los Altos. También está en proceso de construcción. El gobernador celebró convenios con la Secretaría de Defensa Nacional para establecer esas dos bases militares en Jalisco y darle mayor seguridad. Tenemos también en proceso de construcción el C5. Sí. Está construyéndose, va a haber cámaras de seguridad para tener una mayor vigilancia sobre la zona metropolitana. Es un tema nacional, o sea, sí es un tema que le preocupa al gobernador y nos preocupa a todos nosotros el tema de la seguridad. Creo que es uno de los grandes retos a vencer, ¿sí? O sea, la seguridad se descompuso desde hace muchos años y ahora tratarla de mitigar y de regresar a los niveles a los que estábamos acostumbrados hace algunas décadas va a llevar tiempo, pero sí dinero. Claro. Y se están haciendo esfuerzos consistentes. Hemos comprado más patrullas, se les han dado más prestaciones a los policías. Incluso la homologación salarial. La fuerza única, sí. Supo un gasto importante del gobierno del estado. Sí, una parte importante. Como la mitad, ¿no? Sí, de la homologación salarial de todos los policías. En el caso de la fuerza única, lo que se hizo es todos los policías que se seleccionaron de los diferentes municipios, el municipio les paga el mismo sueldo que les estaba pagando y el gobierno del estado les paga la diferencia para que ganen lo mismo, ¿sí? Entonces, sí ha habido una inversión fuerte en seguridad pública. Es un reto, sí es cierto, y ahí es importante seguir con consistencia para abatir este problema. Y tener margen en las finanzas públicas para invertirlo, ¿no? Porque sí, cuando te endeudas tanto, cuando no tienes movilidad en términos de finanzas, pues a pagar el déficit. 9447 te preguntan qué es cupón cero. Un bono cupón cero es un título que emite, en este caso, Banobras, que lo puede comprar en el mercado cualquier inversionista a una tasa de interés fija. Por ejemplo, dice el bono cupón cero, voy a poner un ejemplo, vale 100 pesos, te voy a pagar 10 pesos anuales. Lo compra un particular y al final de 10 años te voy a regresar tus 100 pesos, cada año te voy a pagar tus 10 de interés. Lo que hace el Estado le paga los intereses a los propietarios del bono cupón cero y al final, cuando se vence el plazo, el gobierno federal le regresa su dinero al titular, ¿sí? Es decir, es un instrumento de inversión que emite fundamentalmente Banobras, donde tienes una tasa de interés fija y sabes que al final del plazo que se haya pactado vas a recibir tu dinero. De regreso. Nos dicen, del déficit que hablan y sobre todo los canadienses es el de los salarios, con lo que nos mantiene aquí en México, y es increíble que los extranjeros tengan más consideración. Bueno, lo tienen ahorita los canadienses y los americanos, pero por mucho tiempo les fue muy funcional que en México se pagaran salarios de miseria, ¿no? Sí, míralo. Creo que ha empezado este debate ahorita, pero en realidad sí, mucho tiempo México, la manufactura, pues para ellos fue funcional en términos de costos y precios, ¿no? Mira, ahí lo que prevalece pues es el mercado, yo así lo veo. O sea, si en un país hay abundancia de mano de obra, pues la mano de obra va a ser más económica. Si un país tiene abundancia de capital, como es el caso de Estados Unidos, pues allá las tasas de interés son muy bajas comparadas con México, ¿no? Es decir, es un problema de mercado, yo así lo veo. No lo puedes incrementar de manera artificial, ¿sí? Sí, el asunto es qué mecanismo utilizas, ¿no? El salario mínimo podría empujar los salarios, pero, por ejemplo, el año pasado se aumentó 8% el salario mínimo y tampoco vimos un empuje de los salarios al alza. Es difícil encontrar un mecanismo para empujar los salarios de golpe, ¿no? La única manera sería que hubiera mucha demanda de trabajo.
Es decir, que tuviéramos mucho empleo, que de repente las empresas tuvieran escasez de mano de obra, que dijeran, ¿sabes qué? Ando buscando trabajadores y todo el mundo tiene empleo, les tengo que pagar más. O que el empresario ganara menos. O que el empresario ganara menos. Que es cierto, opción, ¿sí? tú lo sabes, si ves desde la crisis de 2009, ves las ganancias de capital, están en torno al 9%, y del salario en torno al 2%. Sí, es decir, sí es cierto que los empresarios ganan más y no lo traducen eso necesariamente en salarios, ¿no? Sí, pero eso ponerlo en la ley es muy difícil. Sí. Oye, empresario, vas a ganar menos. Tendría que ser una especie de... Sí, tendría que haber más conciencia, ¿no? Como lo hacen algunas empresas, a lo mejor algunas empresas les pagan reparto más, utilidades, productividad, bonos, prestaciones, ¿no?, a los trabajadores, ¿no? Enrique, buenos días. En todas las metrópolis del mundo hay subsidio para el transporte público y la única forma de otorgarlo es a organizaciones formales. Los trasvases, una tranza. Hoy con el pago electrónico se le puede otorgar a quien realmente lo necesita. Estoy de acuerdo con lo segundo. A quien realmente lo necesita, sí. A todos, desde mi punto de vista... Y creo que eres Enrique Dueñas, el del observatorio. Desde mi punto de vista, pues un subsidio generalizado no genera beneficios. Definitivamente, mira, normalmente el gobierno subsidia lo que es la infraestructura, como lo estamos haciendo aquí, ¿no? En el caso del tren eléctrico, la infraestructura la paga el gobierno a fondo perdido, y en el caso del transporte, creo que lo que es el costo de la operación, yo creo que ahora con el sistema de prepago se pueden destinar subsidios más específicos, sobre todo a la población que tiene menores ingresos. Creo que esa va a ser una gran ventaja, y una vez que empiece a operar el sistema de prepago, se puede focalizar de una manera más eficiente los apoyos a las familias más necesitadas de transporte. Sí, subsidios universales generan muchas regresiones. Hola, Kike, el teléfono 01800 falacia porque es gratis. Saludo. No sé si dijimos que se cobraba en el 01800. No sé, o tal vez Clemente Castañeda cuando hicimos la comunicación telefónica. 3896, diga al secretario de la CEPAF que tiene meses sin poder emitir facturas por el pago de impuestos sobre nóminas. Qué ineficientes son. Que diga para cuándo van a tener arreglada esta situación. Ah, caray, no tengo conocimiento de eso. Tienen meses sin poder emitir las facturas por el pago de impuestos sobre nómina, te dice 3896. No, lo que sucede, mira, vamos a estar obligados a partir de diciembre, todos los estados y los municipios, de emitir facturas electrónicas por todos los ingresos que recauden, ¿sí? Actualmente lo hacemos solo a petición, es decir, cuando ellos hacen su declaración del impuesto sobre nómina y pagan, se les da un recibo oficial, ¿sí? Si el contribuyente pide una factura electrónica, se la damos, es optativo. A partir de diciembre estamos obligados a emitir facturas electrónicas por todos los ingresos. Actualmente, ¿qué sucede? Si alguien va y, por ejemplo, paga el derecho por un refrendo de licencia de conducir, le damos un recibo oficial, no le damos factura electrónica. Se la damos y la solicita específicamente. A partir de diciembre tenemos que emitir facturas electrónicas de todos los ingresos que perciban los estados y también los municipios. Felicitaciones Héctor Pérez. Con Héctor consolidamos la estrategia financiera para hoy en la CIOP. Te manda saludos el secretario Netza Ornelas. Víctor dice, hola Enrique, ¿no se podría generar una prestación en los empleos de apoyo a transporte vehicular y tengan beneficio fiscal para las empresas que lo otorguen? Eduardo Hernández, no deberían distraerse con los dichos de Trump, ver mejor al gobierno mexicano que no nos traicione por cuidar sus intereses. Raimundo Guzmán, buen día Enrique, excelente programa. Le pregunto a tu invitado que maneja los dineros del gobierno jalisciense. Hace unos meses se dijo o se destapó que su jefe Aristóteles pagó una muy fuerte cantidad de dinero en la mega fiesta. Bueno, eso... yo creo que son asuntos que no tienen que ver con recursos públicos. 8423, buenos días. Gracias. 7065 dice Julia Olayo. Saludos por buen día Enrique, saludos por el programa. Y ya no alcanzamos a Clemente Castañeda para ver si podemos decir si vendrán sorpresas en este nuevo presupuesto del 2018. No se volverá a golpear, añadir gente del PRI, MC y PAN como el día del gasolinazo. Bueno, creo que el IEPS se mantiene igual, ¿no? Como porcentaje, que es 37%. No hay ningún cambio en todo el marco en materia de impuestos a nivel federal ni tampoco a nivel estatal. Secretario, gracias por estar ahí con nosotros. Muchas gracias. Gracias por aclarar las dudas. Nos vamos hasta el lunes a las 9 de la mañana. Está con nosotros el titular del Instituto de Movilidad, Mario Córdoba, para hablar precisamente de esto: transporte público, subsidio, ruta empresa, regulación de Uber, muchos temas de la agenda de movilidad. Buen fin de semana y hasta el lunes.
La sintonía que te guía. Escucha a cada instante el reporte vial más completo. Aquí, en Zona 3, 91.5.